Querida, ¿alguna vez has sentido el peso de una actitud irreparable que sofoca, un dolor que se niega a sanar, incluso con el paso de los años? ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un laberinto de emociones, donde el amor y los celos están peligrosamente entrelazados? Yo, Cleide, una mujer que vivió y amó intensamente en la Sierra del Perú, hoy traigo un pedazo de mi alma, una historia que dio forma a lo que soy. Esta no es una historia ordinaria, es una inmersión profunda en las complejidades del corazón humano, las decisiones que tomamos y las consecuencias que llevamos. Si buscas comprender los matices del amor, la pasión y la posesión, y cómo estos sentimientos pueden llevarnos por caminos inesperados, entonces esta narrativa es para ti. Prepárate para sentir, reflexionar y quizás encontrar un eco de tus propias experiencias. ¿Estás listo para desentrañar los misterios que el tiempo ha tratado de borrar? ¿Alguna vez te has sentido consumido por un amor tan grande que rayaba en la locura? ¿Alguna vez has tenido que lidiar con el dolor de la traición, con la sensación de que el mundo se derrumbaba bajo tus pies? O tal vez, estás ahora mismo en una relación en la que los celos y la posesión amenazan con destruir todo lo que se ha construido. Esta historia puede ayudarte a ver con otros ojos las trampas del corazón, la importancia de conocerte a ti mismo y buscar la paz, incluso frente a las mayores tormentas. Te invita a reflexionar sobre el perdón, la libertad y las cicatrices que nos deja la vida. Permítete embarcarte en este viaje conmigo y descubre cómo las experiencias más difíciles pueden, paradójicamente, enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y sobre nosotros mismos. Ah, hijos míos, ¿cómo vuela el tiempo? Parece que fue ayer cuando yo, Cleide, una chica de 21 años, con el pelo negro como la noche andina y ojos que veían el mundo con la inocencia de la juventud, caminé por las calles de Arequipa. Arequipa, la ciudad blanca, con sus casas de sillar que brillaban bajo el fuerte sol peruano, era mi universo. El aire siempre era fresco, incluso en los días más calurosos, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de las flores de jazmín que brotaban en los patios interiores. Vivía con mi abuela, mamá Rosa, una mujer con las manos callosas por la vida y un corazón más grande que las montañas que nos rodeaban. Ella me enseñó a bordar las telas más finas, a cocinar los platos típicos de nuestra tierra, como el rocoto relleno y el chupe de camarones, y, lo más importante, a valorar la sencillez y la dignidad de la vida. En ese momento, trabajaba en la feria, un laberinto vibrante de colores, sonidos y olores. Ayudó a mamá Rosa a vender nuestras coloridas telas, hechas con la lana más pura de las alpacas, y las hierbas medicinales que recogía con reverencia en las laderas de las montañas. El bullicio de la feria era la banda sonora de mis días. El grito de los vendedores que ofrecían sus mercancías, la risa alegre de los niños que corrían entre los puestos, el sonido rítmico de los cascos de los burros en las calles empedradas. Me encantaba ver a la gente, cada cara una historia, cada mirada un secreto. El olor a especias, fruta fresca y tierra húmeda se mezclaron, creando un perfume único que aún hoy me transporta a esos días. Y fue en medio de esta efervescencia que apareció Emiliano. Ah, Emiliano. Su nombre todavía resuena en mi mente como una campana distante, un sonido que lleva consigo la dulzura del primer amor y la amargura de la desilusión más profunda. Era un poco mayor que yo, tal vez 25, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y ojos que parecían llevar el brillo del sol de la mañana. Su cabello era oscuro y rebelde, y tenía una forma de caminar que parecía flotar en el suelo, con una ligereza que me encantaba. Emiliano no era de Arequipa, venía de Cusco, la antigua capital inca, y trajo consigo un aire de misterio y aventura que me atrajo desde el primer momento. Vendía joyas hechas a mano, piezas de plata finamente elaboradas y piedras semipreciosas que él mismo afirmaba haber extraído en las montañas sagradas. Sus manos eran fuertes y ágiles, y me encontré mirándolas mientras pulía un arete o ajustaba un collar, imaginando la calidez de su toque. Tenía 21 años cuando lo conocí. Era un domingo por la tarde, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Arequipa en tonos naranjas, rosados y morados, como una acuarela divina. El mercado se estaba vaciando y yo estaba empacando las últimas piezas de tela cuando se acercó. «Buenas tardes, señorita», dijo, con una voz suave y aterciopelada que me hizo temblar de pies a cabeza. «Estos tejidos son tan hermosos como tus ojos, que brillan como las estrellas andinas». Me sonrojé, por supuesto.
Nadie me había dicho nunca algo así, con tanta poesía y coqueteo. Mamá Rosa, que estaba cerca, solo sonrió, una sonrisa que solo entendería años después, una sonrisa de alguien que ya había visto el mundo y sabía que no todo el brillo es oro, y que las palabras más dulces pueden esconder las intenciones más amargas. Emiliano comenzó a frecuentar nuestro puesto en la feria. Al principio, venía solo a hablar, a contarme historias de Cusco, las montañas nevadas, los ríos caudalosos y las leyendas incas. Hablaba con una pasión que me encantaba, y me encontraba cada vez más involucrada por sus palabras, por su forma de ser. Me traía pequeñas flores silvestres, recogidas de las laderas, y a veces un trozo de chocolate negro, un lujo para nosotros, que guardaba como un tesoro. Me sentí como la mujer más afortunada del mundo, la única en su corazón. Mis amigas, Dolores y Carmela, que eran mayores y tenían más experiencia, me advirtieron. Cleide, es demasiado hermoso para ser verdad, dijo Dolores, con su voz práctica y su mirada sospechosa. Ten cuidado, amigo, hombres así suelen tener muchas flores en su jardín, y puedes terminar siendo solo uno de ellos, agregó Carmela. Con una mirada de alguien que ya había sido quemado en las llamas de un amor ilusorio, pero yo, tonto como era, no escuché. Vi a Emiliano con los ojos de mi corazón, y para mí era perfecto, un príncipe salido de un cuento de hadas. Sus caricias eran ligeras, sus besos, al principio, tímidos y castos, pero pronto se volvieron ardientes y hambrientos. Me entregué a él con la pureza de quien ama por primera vez, sin reservas, sin miedo, sin pensar en las consecuencias. Me prometió el mundo, una casa en las montañas, con vista al volcán Misti, niños con sus ojos y mi cabello. Soñaba despierto con esta vida, con la felicidad que me prometía, con la eternidad a su lado. Mamá Rosa, con su sabiduría silenciosa, solo miró. Nunca dijo una palabra contra Emiliano, pero sus ojos hablaban por sí mismos. Había una tristeza en ellos, una preocupación que yo, en mi apasionada ceguera, no podía descifrar, o tal vez no quería ver. Nuestras reuniones eran siempre en secreto, después de que cerraba la feria, o en algún rincón más alejado de la ciudad, donde se encontraban las ruinas incas, testigos silenciosos de amores y tragedias pasadas. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido lejano de las flautas andinas que mecían la noche, el frío de la noche que nos obligaba a abrazarnos más fuerte, buscando calor el uno en el otro. Todo parecía conspirar para que nuestro amor fuera eterno, para que nuestra pasión durara para siempre. Recuerdo una noche en particular, bajo la luz de la luna llena, que iluminaba las ruinas como un escenario místico, cuando Emiliano me dijo que yo era la única mujer en su vida, la estrella que guiaba sus pasos, el sol que iluminaba sus días. Lo creí. Creí con cada fibra de mi ser, con la inocencia de quien aún no conocía la maldad del mundo, la duplicidad del corazón humano. Poco sabía que esa estrella, para él, era solo una más entre muchas en el vasto cielo de sus conquistas, un resplandor efímero en su constelación de amores fugaces. Pasaron los meses y la pasión que sentía por Emiliano solo creció, convirtiéndose en una obsesión silenciosa. Viví para nuestros encuentros, para sus besos, para sus dulces palabras que me atraparon en su red. Pero, poco a poco, las grietas comenzaron a aparecer. Pequeños, casi imperceptibles al principio, como mechones de pelo sobre una fina porcelana, pero que con el tiempo se convertirían en profundas grietas. Comenzó a llegar tarde a nuestras citas, a poner excusas tontas, a esquivar mis miradas. El trabajo en la feria es intenso, mi amor dijo, con esa sonrisa que todavía me desarmaba, pero que ahora parecía un poco forzada. Tuve que ir a Cusco para resolver un asunto urgente, lo que me llevó más tiempo del esperado. Quería creer, y por un tiempo, lo hice, cerrando los ojos a las señales que la vida me mostraba. Mis amigas, Dolores y Carmela, que antes solo habían avisado, ahora me miraban con lástima, con una mezcla de tristeza y resignación. Vieron lo que me negué a ver, la verdad sin adornos que insistí en ocultarme a mí mismo. Dolores me dijo una vez que lo había visto con otra mujer, una chica de pelo rubio y risa fácil, en la plaza principal, cerca de la catedral. Mi corazón se apretó, un nudo en la garganta que me impedía respirar, un dolor agudo que me atravesó el pecho. No, Dolores, debes haber estado equivocada, dije, con la voz quebrada, tratando de convencerme. Emiliano me ama, me lo prometió, me juró amor eterno. Dolores se limitó a negar con la cabeza,
con una mirada triste y un profundo suspiro. El amor ciega, Cleide. Y los celos pueden consumirnos, convertirnos en algo que no somos. Comencé a seguirlo. No por malicia, sino por desesperación, por una necesidad malsana de conocer la verdad, de ver con mis propios ojos para creer. Y así fue como la verdad, cruel y dolorosa, se reveló en toda su fealdad. Lo vi, no una, sino varias veces, con diferentes mujeres. En callejones oscuros, donde el olor a basura y aguas residuales se mezclaba con perfume barato, en plazas concurridas, bajo la mirada indiferente de estatuas, en tabernas donde el olor a chicha y sudor se mezclaba con el sonido de risas y conversaciones ruidosas. Los besó con la misma pasión con la que me besó a mí, los miró con el mismo brillo en sus ojos que una vez fueron solo míos, los tocó con la misma ternura que un día me hizo suspirar. Mi mundo se derrumbó, en 1000 pedazos. Arequipa, que alguna vez fue la ciudad de mi amor, el escenario de mis sueños, se ha convertido en el escenario de mi dolor, de mi humillación. Los celos, que una vez fueron solo una semilla, comenzaron a germinar y crecer dentro de mí, convirtiéndose en una mala hierba que ahogó todo lo que era bueno, toda mi alegría, toda mi inocencia. No comía, no dormía. Mis noches estaban pobladas de pesadillas, mis días, de angustia constante. Mamá Rosa me miraba con preocupación, sus ojos sabios intentaban descifrar mi dolor, pero no podía hablar, no podía expresar el torbellino de emociones que me consumían. La vergüenza, la ira, el dolor, la humillación, todo mezclado en un torbellino de emociones que me dejaron sin aliento, sin fundamento. Me enfrenté a Emiliano, y él, con su discurso coqueto, siempre tenía una excusa, una mentira bien elaborada, un juramento vacío. Son solo amigos, Cleide. Estás imaginando cosas. Eres la única en mi corazón, la mujer de mi vida. Y yo, por un hilo de esperanza, por un remanente del amor que aún sentía, por una necesidad desesperada de creer, quería creer, pero la verdad era innegable. Las pruebas se acumulaban, las mentiras se volvían cada vez más transparentes, como un velo que se desenreda. Me sentí humillado, engañado, utilizado, como un juguete viejo que se tira. El amor que sentía por él comenzó a convertirse en odio, un odio frío y calculador que me consumía por dentro, que me convertía en una persona que no reconocía. Recuerdo que una noche, tras otra de sus descaradas traiciones, estaba sentado junto al río Chili, viendo fluir el agua, oscura y fría, llevándose consigo mis sueños y mis esperanzas. Sentí tal vacío que sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, dejando un gran agujero. El viento frío de la noche me abrazó, y el sonido del agua parecía susurrar palabras de venganza, de justicia. En ese momento, una idea oscura comenzó a formarse en mi mente, una idea que me asustaba y me atraía al mismo tiempo, como un abismo que me llamaba. Si no fuera mío, no sería de nadie más. La posesión se ha convertido en mi única verdad, mi única forma de salir de tanto dolor, tanta humillación. Era la única manera de silenciar las voces que me atormentaban, de silenciar el dolor que me consumía. Por favor, si esta historia te toca el corazón, si te identificas con el dolor y la complejidad de las emociones humanas, si te hace reflexionar sobre las trampas del amor y los celos, deja un me gusta. Tu apoyo es muy importante para que se puedan contar más historias como esta, para que más personas puedan aprender de las experiencias de los demás y encontrar un camino hacia la paz y la redención, y también suscríbete aquí al canal. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor, angustia y planificación meticulosa. Caminé por las calles de Arequipa, pero no vi los colores vibrantes de la feria, ni olí el dulce olor de las flores. Mis sentidos se agudizaron por una sola cosa, venganza. Mamá Rosa, con su aguda intuición, percibió mi angustia, mi profunda tristeza. Trató de animarme, me ofreció tés de hierbas para calmar el espíritu, me contó historias de superación. Pero nada ayudó. Estaba en un lugar oscuro, donde la luz de la razón no podía penetrar, donde la esperanza parecía haber muerto. Mi mente, una vez llena de sueños y esperanzas, ahora era un campo de batalla, donde el amor herido luchaba contra el odio creciente, y el odio parecía estar ganando. Comencé a observar a Emiliano con una frialdad que desconocía, una frialdad que me asustaba. Sus hábitos, sus horarios, las mujeres con las que se conectaba, los lugares que visitaba. Cada detalle estaba escrito en mi mente, como un mapa para mi plan, una hoja de ruta para mi venganza.
sabía que tenía una pequeña habitación alquilada en la parte trasera de una taberna, un lugar que usaba para sus reuniones secretas. El olor a alcohol y humo impregnaba las paredes, y la oscuridad parecía ocultar los secretos y las pasiones efímeras que allí se desarrollaban. Lo vi ir y venir, siempre con una mujer diferente, siempre con esa sonrisa cínica que una vez me encantó, pero que ahora me causaba repulsión. La idea de hacer lo que hice no surgió de repente, como un rayo en un cielo azul. Se formó lentamente, como una nube oscura que se espesa en el horizonte, cargada de tormentas. Al principio, fue solo un pensamiento fugaz, un deseo de que él sintiera el mismo dolor que yo sentía, la misma humillación. Pero a medida que las traiciones se acumulaban, a medida que crecía mi humillación, a medida que el odio me consumía, la idea se convirtió en una obsesión, un propósito de vida. No solo quería lastimarlo, quería que sintiera la impotencia, la castración que había impuesto en mi corazón, en mi alma. Si no fuera mío, no sería de ninguna otra mujer. Esta frase se convirtió en mi mantra, la única verdad que me guiaba. La única razón de mi existencia. Recuerdo la noche en que todo sucedió con una claridad espeluznante. Era una noche fría y húmeda, con una fina llovizna que caía sobre Arequipa, lavando las calles y las almas. El viento aullaba en las calles estrechas, como un lamento lejano, y el sonido de las campanas de la iglesia sonaba como un requiem por mi inocencia. Usé mi ropa más oscura, para mezclarme con las sombras, para hacerme invisible. El olor a tierra mojada y humo de leña flotaba en el aire, mezclándose con el olor de mi propia ansiedad. Tenía un cuchillo de cocina afilado que mamá Rosa usaba para cortar las hierbas más duras. El mango de madera era áspero en mis manos, y el metal frío parecía vibrar con mi determinación, con mi furia silenciosa. Llegué a la taberna. La música a todo volumen y las risas ahogaron el sonido de mis pasos, mis pensamientos. Sabía que Emiliano estaría allí, con otro de sus logros, con otra de sus víctimas. Esperado. Esperé pacientemente, escondido en un callejón oscuro. Mirando la puerta trasera, mi corazón latía salvajemente en mi pecho. El tiempo parecía prolongarse, cada minuto una eternidad, cada segundo un tormento. El frío penetraba en mis huesos, pero no lo sentía, mi mente estaba concentrada, mi corazón era una piedra de hielo, insensible al dolor. Finalmente, se fue. Me reía, abrazaba a una mujer que nunca había visto antes, una mujer joven y hermosa. Se despidieron con un beso prolongado, y él entró en su habitación, sin darse cuenta de que estaba entrando en su propia trampa. Esperé un poco más, hasta que estuve seguro de que la mujer se había ido, de que la calle estaba desierta. Luego, me acerqué a la puerta. Estaba desbloqueado, como siempre. Nunca tuvo cuidado, nunca se preocupó por las consecuencias de sus acciones. Entro. La habitación era pequeña y sofocante, con un fuerte olor a sudor, alcohol y perfume barato, una mezcla nauseabunda. Estaba acostado en la cama, de espaldas a la puerta, durmiendo profundamente, en un sueño que sería el último. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su cuerpo, como un foco en un escenario sombrío. Me acerqué, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor de guerra anunciando el final, el ajuste de cuentas. El cuchillo en mis manos parecía tener vida propia, guiado por una fuerza que no era mía, una fuerza que me impulsaba. Estaba frío, calculador, sin una pizca de vacilación, sin rastro de amor. La imagen de sus traiciones, sus mentiras, sus risas con otras mujeres, todo esto pasó por mi mente, alimentando mi furia silenciosa, mi sed de justicia. Ya no había amor, solo la necesidad de hacer justicia, mi justicia, la única que me quedaba. Me incliné sobre él. El olor a alcohol y el perfume de la otra mujer todavía estaban impregnados en su piel, en su cabello. Respiré hondo, sintiendo que el aire frío entraba en mis pulmones y se iba como un profundo suspiro, un gemido silencioso. El cuchillo, frío y afilado, estaba firmemente en mi mano, una extensión de mi propia ira. No hubo gritos, no hubo súplicas, no hubo tiempo para el arrepentimiento. Solo un movimiento rápido y preciso, guiado por años de dolor y humillación, por una furia contenida que finalmente explotó. Se despertó sobresaltado, un grito ahogado que se perdió en la oscuridad de la habitación, un sonido que todavía resuena en mis pesadillas de hoy. Sus ojos se abrieron, llenos de dolor e incomprensión,
tratando de entender lo que estaba pasando. Trató de levantarse, pero lo abracé, con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la desesperación. La sangre, caliente y pegajosa, fluía de mis manos, un testimonio silencioso de mi acto, de mi venganza. Se retorció, gritó, trató de liberarse, pero yo estaba sordo a sus lamentos, a su dolor. Mi mente estaba en un lugar distante, un lugar donde el dolor y la ira se habían convertido en una determinación helada e inquebrantable. Lo vi, el hombre que una vez amé más que a nada, desmoronándose ante mis ojos, su vida desvaneciéndose. Y con ella, la capacidad de herir, traicionar, engañar, destruir. En ese momento, no sentí remordimiento, solo una extraña sensación de alivio, de liberación. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima, una carga que llevaba años cargando, que me asfixiaba. Fui rápido. Mientras todavía estaba luchando, en un último y desesperado esfuerzo por salvarse, recogí el órgano genital que me había cortado y lo sentí en mis manos. Era pequeño, insignificante, pero para mí, representaba toda su traición. Toda su infidelidad, toda su maldad. Corrí al baño, un cubículo estrecho y sucio, que olía a moho y desinfectante barato, y tiré el miembro al inodoro. El agua se arremolinó, llevándose consigo no solo un trozo de carne, sino también un trozo de mi alma, un trozo de mi inocencia, un trozo del Clay que una vez fui. Tiré de la cadena del inodoro y el sonido del agua corriente pareció lavar. No solo el jarrón, sino también la suciedad que había dejado en mi vida, en mi corazón. Regresé a la habitación. Estaba inmóvil, su cuerpo inerte en la cama, su vida se había desvanecido. El olor a sangre era fuerte, metálico y se mezclaba con el olor a perfume barato y sudor, creando una atmósfera macabra. Lo miré, a la cara que un día me hizo soñar, y no sentí nada. Solo un vacío, una ausencia de emoción que me asustaba, que me hacía cuestionar en quién me había convertido. Había cumplido mi promesa. Si no fuera mío, no sería de ninguna otra mujer. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué precio había comprado esta venganza? ¿A qué precio había vendido mi alma? Salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, como para sellar el destino que había trazado. Las calles de Arequipa aún estaban oscuras y húmedas, pero ahora, parecían juzgarme. El viento frío me abrazó, pero ahora, parecía llevar el peso de mi acto, el peso de mi culpa. Caminé sin rumbo, hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, como si nada hubiera pasado. La belleza del amanecer contrastaba con la oscuridad de mi alma, con la mancha que había creado. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea que me separaba de la persona que era antes, del inocente Clay que amaba sin reservas, del Clay que creía en el amor puro. No tardaron mucho en encontrarme. El cuerpo de Emiliano fue descubierto y la evidencia me apuntó a mí. No pude resistirme. No había razón para resistirse. Había hecho lo que hice y estaba listo para enfrentar las consecuencias, para pagar por mi crimen. Me llevaron a la cárcel, un lugar frío y sombrío, donde el tiempo parecía haberse detenido, donde la esperanza parecía haber sido olvidada. Los días se alargaban, las noches eran largas y llenas de pesadillas. Vi la cara de Emiliano, con los ojos muy abiertos, su grito ahogado. Y también pude ver mi propio rostro, reflejado en la hoja del cuchillo, frío y decidido, un rostro que apenas reconocí. Los años en prisión fueron largos, dolorosos, pero también transformadores. Años de reflexión, de arrepentimiento, de profundo dolor. Pensé en mamá Rosa, en su sabiduría silenciosa, en sus ojos que veían más allá de las apariencias, que trataban de advertirme. Pensé en mis amigas, Dolores y Carmela, en sus advertencias que había ignorado, en sus preocupaciones que había despreciado. Y pensé en Emiliano, en el hombre que me enseñó sobre el amor y la traición, sobre la pasión y sobre la posesión. Lo odiaba, sí, pero también lo amaba, de una manera retorcida y poco saludable, una manera que me pegaba a él. Él había sido el catalizador de mi transformación, el espejo que me mostró la oscuridad que existía dentro de mí, la capacidad de cometer actos terribles. En prisión, aprendí mucho sobre mí mismo. Aprendí sobre la fuerza del espíritu humano, sobre la capacidad de perdonar, incluso los actos más atroces.
Aprendí que la venganza, por muy dulce que parezca al principio, deja un sabor amargo en la boca, un vacío en el alma. Y aprendí que el amor verdadero, no aprisiona, no sofoca, no destruye. Libera, eleva, construye. Salí de la cárcel como una mujer diferente, con cicatrices en el alma, pero también con una nueva perspectiva de la vida, con una nueva oportunidad. El inocente Cleide había muerto esa noche en Arequipa, pero había nacido un nuevo Cleide, un Cleide más fuerte, más sabio y más humano. Un Cleide que, a pesar de todo, seguía creyendo en el amor, pero de una manera más madura, más consciente, más libre. Una Cleide que, hoy, cuenta su historia para que otros no cometan los mismos errores, para que otros encuentren la luz antes de que la oscuridad los consuma, para que otros aprendan de mi dolor. Cuando salí de la cárcel, el mundo se veía diferente, pero Arequipa seguía siendo la misma, con sus calles de sillar y el olor a pan fresco que salía de las panaderías. Pero ya no era el mismo Cleide. Mi cabello, una vez negro como la noche, ahora tenía mechones plateados que contaban la historia de los años que pasaron, los dolores y los aprendizajes. Mis ojos, que una vez vieron el mundo con inocencia, ahora llevaban la profundidad de aquellos que conocían el abismo, de aquellos que enfrentaban la oscuridad. Mamá Rosa ya no estaba allí para recibirme. Se había ido mientras yo estaba encarcelado, llevándose consigo un pedazo de mi corazón y la certeza de que la había decepcionado, de que le había fallado. La casa, una vez llena de vida y risas, ahora era un silencio que pesaba sobre el alma, un recordatorio constante de mi soledad. Me encontré solo, con el estigma de un asesino, en una sociedad que no perdona fácilmente, que juzga sin conocer la historia. La gente me miraba con curiosidad, con miedo, con lástima. Sentí los susurros, las miradas de reojo, las palabras no pronunciadas, pero aprendí a ignorarlas. Mi penitencia no había terminado con mi liberación de la prisión, continuó todos los días, cada mirada, cada recuerdo, cada pesadilla. Decidí que no huiría de mi pasado, sino que lo enfrentaría de frente, con coraje y dignidad. Necesitaba reconstruir mi vida, no olvidar lo que hice, sino aprender de ello y convertirme en una mejor persona, una persona digna de perdón. Volví a trabajar en la feria, pero ya no con telas. Empecé a vender flores, las mismas flores que una vez me trajo Emiliano, las mismas flores que vi en sus ojos. Era una forma de redención, de transformar el dolor en belleza, de dar un nuevo sentido a mi existencia. El olor de las flores, una vez un recordatorio de mi pasión perdida y mi caída, ahora era un bálsamo para mi alma, un perfume de esperanza. Aprendí a cuidarlos, a verlos florecer incluso en las condiciones más duras, a resistir los elementos. Y me enseñó mucho sobre la resiliencia de la vida, sobre la capacidad de florecer incluso en suelos áridos. La gente, poco a poco, comenzó a acercarse. No por curiosidad, sino por compasión, por comprensión tranquila. Vieron en mí no solo a la mujer que cometió un error, sino a la mujer que estaba tratando de volver a ponerse de pie, que buscaba la redención. Fue entonces cuando conocí a Abelardo. Era un hombre sencillo, un granjero que vendía sus frutas y verduras frescas en el mercado, con las manos callosas por la tierra. Sus ojos eran amables, sus gestos tranquilos y firmes. Él conocía mi historia, todos en Arequipa lo sabían. Pero no me juzgó. Me miró con respeto, con una comprensión que nunca antes había encontrado, una aceptación incondicional. Abelardo era viudo, con 2 hijos pequeños, Sofía y Miguel. Eran niños dulces, con ojos curiosos y sonrisas que derritieron mi corazón, que me devolvieron a la vida. Yo, que nunca había pensado en tener hijos, me encontré cuidándolos, amándolos como si fueran míos, con un amor puro y desinteresado. Abelardo me enseñó sobre el amor verdadero, el que no exige, el que no sofoca, el que no aprisiona. Me enseñó que el amor es libertad, es respeto, es compañerismo, es la capacidad de aceptar al otro tal como es, con sus cualidades y sus defectos. Con él, aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar mis fracasos como parte de mi viaje y a seguir adelante, con la cabeza en alto. Nuestros días eran simples, pero llenos de significado. El olor a tierra mojada, el sonido de los pájaros al amanecer, las risas de los niños corriendo por el patio. Todo esto me trajo una paz que nunca había imaginado posible, una paz que llenó el vacío que una vez me había consumido. Me convertí en abuela de Sofía y Miguel, y me llamaron mamá Cleide,
un título que me llenó de orgullo y gratitud, un reconocimiento a mi nuevo papel en la vida. Pasaron los años, y el dolor de esa noche en Arequipa se convirtió en una cicatriz. Un recuerdo que me recordó mi viaje, pero que ya no me definía. Aprendí que la vida está hecha de elecciones, y que cada elección, sin importar cuán difícil sea, nos moldea y transforma. Me convertí en una mujer más fuerte, más sabia y más compasiva. Me convertí en la abuela que les cuenta esta historia hoy, no para glorificar la violencia, sino para advertir sobre los peligros de los celos y la posesión, y para mostrar que incluso después de los errores más grandes, la redención es posible. La vida siempre nos da una segunda oportunidad, solo tenemos que estar dispuestos a agarrarla con ambas manos y convertirla en algo mejor, algo que valga la pena vivir. Que mi historia te sirva de inspiración, para que nunca renuncies al amor, a la esperanza y a la capacidad de transformarte, para que encuentres tu propia luz. Hoy, sentado aquí en mi mecedora, con el sol de la tarde calentando mi rostro arrugado y mis manos temblorosas, miro hacia atrás y veo el tapiz de mi vida en toda su complejidad. Cada hilo, cada color, cada nudo, todo es parte de lo que me he convertido. Las arrugas de mi rostro son mapas de risas y lágrimas, de amor y pérdida, de alegrías y tristezas. Mi cabello blanco es la corona de sabiduría que la vida, con sus dolores y alegrías, me ha otorgado. El olor a tierra mojada, que una vez me recordó la noche de mi caída, ahora me trae la paz del jardín que Abelardo y yo cultivamos juntos, un jardín de esperanza y renovación. El sonido de los pájaros, que antes parecía un lamento lejano, es ahora la melodía de la vida que continúa, vibrante y llena de esperanza, un himno a la resiliencia. Mis nietos, los hijos de Sofía y Miguel, vienen a visitarme a menudo. Corren por la casa, sus voces alegres llenan la habitación, trayendo vida y luz. Me preguntan sobre el pasado, sobre cómo era la vida en mi época, sobre historias familiares. Te cuento historias, pero no todas. Algunos dolores son demasiado profundos para compartirlos, algunos secretos son demasiado pesados para ser revelados, incluso a aquellos que amamos. Pero les hablo del amor, de la importancia de amar con libertad, sin posesión, sin celos, sin ataduras. Les enseño que el verdadero amor no aprisiona, libera, eleva, nos hace mejores. Les muestro que la vida es un regalo, y que cada día es una oportunidad para aprender, para crecer, para perdonar, para amar. Pienso en Emiliano. No con odio, no con ira, sino con una extraña melancolía, una aceptación serena. Él fue mi primer amor, el hombre que me mostró la pasión, pero también la oscuridad que existía dentro de mí, la capacidad de cometer errores terribles. Él fue el catalizador de mi transformación, el espejo que me hizo ver la necesidad de cambiar, de buscar la redención. Lo perdoné, no por él, sino por mí. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una forma de liberar el corazón del peso del pasado, de la culpa que nos consume. Aprendí que la vida es un ciclo y que cada final es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para comenzar. De nuevo. La muerte de Emiliano fue el final de una era, pero también el comienzo de mi redención, de mi nueva vida. Recuerdo las palabras de mamá Rosa, sus ojos sabios que veían más allá de las apariencias, que intentaban guiarme. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Me preparó para la vida, para sus dolores y alegrías, para sus desafíos. Ella me enseñó la fuerza de la fe, la importancia de la familia, la belleza de la sencillez, la dignidad del trabajo. Estoy agradecido. Por cada lección, por cada momento, por cada persona que se cruzó en mi camino. Cada una de ellas, de alguna manera, me ayudó a convertirme en la mujer que soy hoy, la abuela que les cuenta esta historia. Mi vida no ha sido fácil, hijos míos. Hubo momentos de oscuridad, de desesperación, de profundo dolor. Pero también hubo momentos de luz, de alegría, de amor incondicional. Aprendí que la vida es un equilibrio, una danza entre la sombra y la luz, entre la tristeza y la alegría. Y que, al final, lo que importa no son los errores que cometemos, sino las lecciones que aprendemos de ellos, la capacidad de volver a ponernos de pie. Lo que importa es la capacidad de volver a ponerse de pie, de perdonar, de amar de nuevo. De encontrar la paz. Lo que importa es el viaje, no solo el destino, es el camino que tomamos y las personas que conocemos. Espero que esta historia, este pedazo de mi alma, pueda tocar sus corazones. Que les muestre que, incluso en las mayores adversidades,
Siempre hay una luz al final del túnel, una esperanza que nos impulsa. Que ella te enseñe sobre la importancia de amar con libertad, de perdonar con compasión, de vivir con gratitud. Que te inspire a buscar tu propia redención, tu propia paz, tu propia felicidad. Y que te recuerde que, al final, el amor es lo único que realmente importa, el único tesoro que llevamos con nosotros. Y así, queridos, hemos llegado al final de mi historia. Una historia de amor y dolor, de errores y aprendizaje, de pérdidas y redención. Espero, desde el fondo de mi corazón, que esta narrativa haya tocado tu alma, que te haya hecho reflexionar sobre tus propias elecciones, sobre tus propios amores, sobre tus propios miedos. Que sirva como un recordatorio de que la vida es un regalo precioso, y que cada día es una nueva oportunidad para amar, perdonar, crecer. Que te inspire a buscar la paz interior, la libertad de ser quien realmente eres, sin ataduras, sin posesiones. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir algo, si te trajo alguna reflexión, deja un me gusta y suscríbete al canal. Su apoyo es la fuerza que me impulsa a compartir más de estas verdades que la vida me ha enseñado. Que la paz esté con ustedes, y que el amor, en su forma más pura y liberadora, guíe siempre sus pasos.